Bióloga, quiero plantearle un tema que a lo mejor suena muy sencillo para usted, muy simple porque es bióloga, ¿verdad? Pero para nuestra comunidad, yo creo que es muy importante que quede muy claro esto. El día de hoy se va a subir el dictamen al Pleno y que dice lo siguiente: se permitirán los cultivos de maíz transgénico siempre y cuando las modificaciones genéticas no superen las barreras naturales. ¿Por qué es importante entender esto? O sea, qué es que no superen las barreras naturales? O sea, ¿cómo la gente puede entender este dictamen? ¿Cómo debe de entenderlo? ¿Qué de importante tiene esto? Bueno, ahí yo creo que hay que revisar la iniciativa que se va a discutir, porque la iniciativa sí está restringiendo la siembra de maíz transgénico, ¿no? Ah, Lo que está, digamos, mencionando, bueno, la siembra de maíz transgénico y de maíces genéticamente sí. modificados, mejor dicho, como los transgénicos. Lo que dice es que los otros usos, o sea, justamente pues esta comercialización, consumo, etcétera, tienen que ser sometidos a una evaluación de riesgo. Uh -huh. Ahora, lo del asunto de, o sea, cuando dice su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación como las transgénicas. Sí, esto es todo un debate, ¿eh? O sea, no es tampoco sencillo, ¿no? Para una bióloga, ¿no? O para cualquier persona, biólogos moleculares, genetistas, biotecnólogos. O sea, esto es algo que se está discutiendo a nivel internacional. ¿Qué significa esto de que superen las barreras naturales? Eso quiere decir que en la naturaleza ese tipo de reproducción o de recombinación no ocurre, no existe. Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, pues es muy claro. Tú no puedes hacer un transgénico en la naturaleza, ¿no? Lo tienes que hacer en un laboratorio, en donde a través principalmente de dos técnicas, que es la biolística y una infección bacteriana a través de una bacteria que se llama Agrobacterium, infectas, digamos, o en el otro caso del bombardeo por biolística, llevas, ¿no? Introduces los transgenes en las células de una planta, ¿no? En este caso puede ser un maíz, y ese transgen llega hasta el genoma, ¿no? El material genético de la planta y se inserta, ¿no? Ahí importante decir además que no saben, no pueden predecir ni dónde se inserta, ni cuántos transgenes se insertan. O sea, en realidad la transgénesis es una técnica bastante imprecisa, ¿no? Y tiene muchos efectos imprevistos, ¿no? Ahora, no es tan claro a lo mejor a través de otras técnicas, pero también hay que decirlo, las ediciones genómicas como las mediadas por una maquinaria bacteriana que se llama CRISPR-Cas, ¿no? Lo que hacen justamente también son modificaciones genéticas, pero eso se hace también en un laboratorio, ¿no? Pero fíjense, en el caso de los transgenes, lo que estamos haciendo es que estamos importando, lo que implica la transgénesis es que se importa material genético de una especie que no está emparentada con otra, ¿no? Por ejemplo, en el maíz, pues le meten genes de bacterias, ¿no? Pero hay plantas en donde le meten genes de animales, ¿no? Por ejemplo. Y pues ahí no hay posibilidades de que en la naturaleza se reproduzcan, ¿no? O que se recombinen. Eso se hace en el laboratorio. Pero, por ejemplo, en el caso de la edición genómica, tramposamente, las empresas lo que dicen es que esas mutaciones, ¿no? Que hace la maquinaria CRISPR-Cas, como no se está importando en sí material genético de otra especie diferente, dicen que es algo que ocurriría en la naturaleza, algo muy parecido, ¿no? A la mutagénesis, pues porque en realidad ese incluso es uno de los motores de la evolución, ¿no? Las mutaciones ocurren en la naturaleza, ¿no? Pero no hay que caer en la trampa,
porque para que se llevara a cabo esa inserción o esa deleción, el quitar pedacitos, ¿no?, de ADN, o el insertar pedacitos de ADN o modificarlo, se utiliza una maquinaria bacteriana. Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro, porque en las discusiones que se están dando hoy a nivel internacional, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en países como Nueva Zelanda, justamente las empresas están diciendo, no, los editados genómicamente no deben de regularse, no deben pasar por una evaluación de riesgo, porque no son organismos genéticamente modificados, porque no superan las barreras naturales de la reproducción y la recombinación. No hay que caer en esa trampa. Y muy importante también, o sea, no es verdad que todos somos organismos genéticamente modificados. O sea, no hay que confundir, ¿no?, a la población, ni de un lado ni del otro. Por ejemplo, los híbridos, porque mucho de los argumentos de la oposición, y si ustedes ven el video de la discusión en donde hubo presencia de organizaciones sociales o de personas de la sociedad civil, ¿no?, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se pusieron a defender férreamente los híbridos y que con esta reforma entonces no iban a poder sembrar los híbridos. A ver, los híbridos no son organismos genéticamente modificados. Los híbridos, justamente, esa hibridación sí ocurre en la naturaleza. ¿Qué es un maíz híbrido? Un híbrido, así tal cual, es cuando dos diferentes, digamos, razas, ¿no?, de maíz nativo se entrecruzan, ¿no? Y entonces se forma un híbrido, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Ya luego las técnicas a través de las cuales se generan esos híbridos, ¿no?, han llevado a la generación de híbridos comerciales, pero eso ocurre en el campo y puede ocurrir en la naturaleza, no en un laboratorio. Entonces, conclusión, digamos, los híbridos no son organismos genéticamente modificados, no quedan restringidos, ni prohibidos, ni sometidos a evaluación de riesgo con esta iniciativa, ¿no?, de reforma constitucional. Número 2, los transgénicos sí son organismos genéticamente modificados, sí se hacen en un laboratorio, superan las barreras de lo natural, y también los editados genómicamente son organismos genéticamente modificados y las modificaciones genéticas que se hacen superan las barreras naturales.